Hola, soy el abuelo Carlos. Agradezco al Colegio del Pilar su invitación para hacer este vídeo sobre lo que fue la prehistoria. El ser humano tiene la capacidad de no solo mejorar nuestra vida y adaptarnos mejor al medio ambiente, sino adaptar el medio ambiente a nuestras necesidades. De tal forma que en vez de tener que esperar una larga evolución para, por ejemplo, defenderse del frío y hacer como el oso, desarrollar a lo largo de años una piel densa y peluda, el ser humano inventa el fuego, se hace casas. Una de las características del ser humano fue desarrollar el lenguaje, es decir, ser capaz de hablar con sus semejantes, llegar a acuerdos con ellos, intercambiar ideas, montar estructuras que les permitiese trabajar juntos y hacer tareas que no podría hacer por sí solo. El desarrollo de la escritura hizo que no solo pudiese comunicarse, sino que podía dejar sus recuerdos, dar noticia de sus hechos a las generaciones posteriores. Y es la escritura la que nos diferencia entre la historia y la prehistoria. Si mientras en la historia estamos hablando de miles de años, en la prehistoria estamos hablando de cientos de miles de años. No es que en la prehistoria no tuviesen noticia de los hechos de sus antepasados, muy por el contrario, los seres prehistóricos, como podemos comprobar en aquellos pueblos que aún viven igual que vivieron los prehistóricos y son testimonio de las vidas de esos antepasados nuestros, se caracterizan todos ellos por una enorme memoria y son capaces de memorizar largas historias y transmitirlas por la noche en sus tertulias alrededor del fuego. Y cuando apareció la historia, empezaron escribiendo los recuerdos que tenían de las leyendas, historias y recomendaciones que les dejaron sus antepasados y que ellos recordaban. De tal manera que tenemos en la historia reseñas de acontecimientos muy remotos. Por ejemplo, que hubo un gran diluvio. En España tenemos dos importantes localizaciones de restos prehistóricos. Uno en el norte, en la cueva de Altamira, y otro en Castilla, en Atapuerca. En Altamira tenemos un magnífico muestrario de pinturas rupestres en el techo y en las paredes, y tenemos restos que nos demuestran que quienes habitaron aquella cueva en tiempos prehistóricos conocían el fuego y dejaron instrumentos que hicieron en piedra o en huesos y restos humanos. En Atapuerca lo que tenemos es yacimientos de restos humanos, de huesos fundamentalmente, muy remotos. Los más antiguos tienen hasta 1.300.000 años. En Atapuerca encontramos que hay restos de hasta 5 grupos étnicos. Tenemos restos de habitantes de la península que vinieron y dejaron aquí sus huesos, pero que eran ya humanos porque dejaron herramientas y dejaron muestras de tener entendimiento y algún tipo de cultura. Pero esos fueron sustituidos por otros grupos, llegando hasta los neandertales, que hay mucha documentación, que eran fuertes, chaparros, pero muy vigorosos. Y al final de sus tiempos convivieron con un grupo posterior que llegó también del norte de Europa y que conocemos con el nombre de cromañones. Los neandertales y los cromañones convivieron y hasta llegaron a tener hijos mestizos, como hemos encontrado algunas pruebas en Portugal, pero los cromañones fueron desplazando a los neandertales hasta su extinción. Llama la atención porque los neandertales, como digo, eran mucho más fuertes que los cromañones. Los cromañones eran más altos, pero también más frágiles. Se supone que la diferencia entre ellos es que mientras los neandertales, que se agrupaban en grupos familiares o como mucho en pequeños grupos tribales, sin embargo, los cromañones tenían una organización social que les permitía formar y actuar en grupos de gran tamaño. Y esa capacidad fue la que hizo dominar a los neandertales por parte de los cromañones. A los cromañones, que también se extinguieron, les sucedieron sus propios hijos, pero evolucionados. Mientras que los cromañones eran hombres sapiens, sus descendientes eran hombres sapiens sapiens. Y el grupo principal en Europa fueron los indoeuropeos. Los indoeuropeos tenían la política de que cuando un grupo local empezaba a ser muy numeroso y empezaba a crear problemas de convivencia, se facilitaba
que un grupo de jóvenes voluntarios emigrase. Y esa emigración era financiada por el grupo. Y había una regla entre los indoeuropeos que cuando un pueblo indoeuropeo llegaba a territorio en su emigración de otros indoeuropeos, no había enfrentamientos, sino que los locales les facilitaban recursos logísticos, comida, información sobre todo, para que pudiesen seguir el viaje. Y así los indoeuropeos lo llenaron todo. Su origen es el Cáucaso. Por eso a los indoeuropeos y sus descendientes se les llama de raza caucásica. Cáucaso está al norte de los mares Negro y Cáucaso. Y el concepto de Oriente y Occidente surge a partir del Cáucaso, porque unos indoeuropeos emigraron hacia el oeste y terminaron llegando a la península ibérica, y otros emigraron hacia el este y llegaron hasta colonizar la India entera, extendiéndose por Rusia y llegando hasta Irlanda en el norte y parte del norte de África. De los indoeuropeos tenemos que no solo hay restos físicos, huesos, herramientas, pinturas, sino que tenemos restos intangibles que están en nosotros mismos. Fue un sabio inglés que vivió en la India que, haciendo comparación entre distintos idiomas, llegó a la conclusión que hubo un idioma común al que llamó indoeuropeo, del que derivaron todos los idiomas que se hablan en Europa y más allá, desde Irlanda hasta la India. Y todos esos idiomas nos llevan a conocer cómo debió de ser el lenguaje indoeuropeo, aunque no hay nada escrito en ese idioma porque estaban en la prehistoria. Uno de los datos que tenemos en nosotros mismos sobre lo que fueron nuestros antepasados prehistóricos es nuestra sangre. En España llegó un momento en que por el norte vinieron de Europa los celtas. Por otro lado, desde el norte de África entraron los íberos hasta que llegaron a los Pirineos. Para llegar a los Pirineos se encontraron con pueblos celtas belicosos, mejor armados y mejor organizados para la guerra. Optaron por mantenerse al sur de los Pirineos e irse desplazando hacia el oriente. Espero que os haya gustado esta reflexión y hasta la próxima.